buenos días a todos y todas. Y lo primero, por supuesto, pues agradecer la posibilidad de compartir con vosotros esta jornada, agradecer al Laboratorio de Enfermedades Profesionales de Andalucía, en particular a Pello y a Carlos Ruiz Frutos. Y yo voy a ver, lo primero que os quiero decir es que la jornada, que me parece muy oportuna y que va a ser de muchísimo interés, pues yo tengo la suerte de que os voy a hacer como una presentación marco de evolución de la pandemia y de la prevención en los lugares de trabajo, de la actuación de la salud laboral en los lugares de trabajo. Es decir, que no voy a entrar a la cuestión de enfermedad profesional, accidente de trabajo, etcétera, que tocarán los siguientes panelistas, pero yo creo que nos sirve esto que vamos a compartir ahora pues como marco para ver el camino recorrido y cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a ver, voy a compartir esta pantalla, a ver qué tal. ¿La veis? ¿Estáis viéndola sin problema? Sí, se ve. Vale, gracias Juan Antonio, eso es. Muy bien, pues lo que decía, tengo la suerte en este caso de hacer este papel como más global. Vamos a hacer un poquito de historia, no mucha, no voy a ir al Pleistoceno tampoco, pero nos sirve para enmarcar. Mirad, esto, como sabéis, llevamos ya este tiempo. El 31 de diciembre del 19 China nos informa de esos primeros casos en Wuhan. El 7 de enero se identifica el virus. El 30 de enero ya la OMS declara la emergencia de salud pública internacional. Ahí, 22-23 de febrero, Italia ya declara 129 positivos y finalmente el 11 de marzo se declara la pandemia en la que, como decía previamente la directora, aún estamos inmersos sin haberse levantado la emergencia internacional. En nuestro caso, pues tenemos esta secuencia, que el 31 de enero conocemos este primer caso en La Gomera, es un turista, el 9 de febrero el segundo caso en Mallorca y el 24 de febrero ya contabilizamos el primer caso procedente de Italia. Bien, pues el 28 de febrero 2020 ya colgamos en la web nuestro primer procedimiento de actuación dirigido a los servicios de prevención de riesgos laborales. En el Ministerio nos activamos con esto, yo creo, a mitad de enero o así. El 9 de marzo ya tenemos 999 casos notificados y a partir de ahí vivimos un incremento diario medio del 35% en el número de casos. Esto, como sabéis, nos lleva a aprobar el estado de alarma en una situación ese 14 de marzo en la que ya teníamos 5.898 casos registrados. Bien, esto lo hago un poco por recordar porque ha pasado tanto y ha sido tan intenso que conviene ver estos primeros pasos porque luego comentaremos. ¿Qué sucede cuando ante esta situación todo el mundo, nuestro país incluido, se moviliza? Sabéis que en el estado de alarma se concede el mando único al Ministerio de Sanidad y lo primero que pensamos en ámbito de salud laboral es que a solas, como siempre, no somos nada, esto es un problema muy complejo y entonces se necesita, y así lo hacemos, convocar a todos los agentes, instituciones, actores con algo que hacer y que decir para hacer frente a un problema que ya veíamos, aunque al principio no parecía, porque con las primeras series de casos chinas la información no era así, de que iba a ser tan relevante, y como vimos luego, como un tsunami, con lo cual este movimiento fue tan acertado. Ahí, como decíamos, la primera coordinación, soy muy fan, los que me conocéis lo sabéis, de todas las palabras que empiezan por colaboración, cooperación, coordinación, todo eso es lo que hay que activar cada vez más en estas sociedades que tenemos tan complejas. Pues la primera se produce en el seno, lógicamente, de la propia Administración General del Estado, con el INS, con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como no puede ser de otra manera, y, por supuesto, en el marco de la coordinación sanitaria que se ejecuta y desde hace tantos años entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Ahí, lógicamente, convocamos a empresarios y trabajadores a través de sus representantes, de sus organizaciones y, por supuesto, hicimos una convocatoria en directo a los servicios de prevención porque los queríamos como agentes directamente intervinientes y cooperantes en este freno a la transmisión del SARS-CoV-2.
Finalmente, y como no puede ser de otra manera, las sociedades científicas de la medicina y la enfermería del trabajo nos ayudaron a ir definiendo y fijando estas medidas preventivas. Quiero detenerme, ha hecho referencia también previamente la directora, me quiero detener en una de las primeras cuestiones que se suscitó en esas primeras reuniones, que era la relativa a si el SARS-CoV-2 era un problema de salud pública o de salud laboral. Desde nuestro punto de vista, nos ubicamos aquí, en esta interfaz que os pongo entre la salud pública y la salud laboral, porque desde nuestro punto de vista, así lo hemos manejado durante toda la pandemia, el SARS-CoV-2 es un problema de salud pública, así surge y así afecta a toda la comunidad, pero precisamente por ello lo es también de salud laboral. ¿En qué sentido? El vector del SARS-CoV-2, como sabemos, es la persona. El virus no conoce ni se frena a la puerta de una empresa o en una frontera entre territorios. Va con la persona, que es el vector, y con la persona trabajadora entra a los lugares de trabajo. Por lo tanto, se convierte, según la definición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en una condición de trabajo. Esa persona que introduce este virus puede contagiar a los compañeros. Por lo tanto, la movilización, nosotros nos colocamos aquí, como os digo, en esta interfaz, y la movilización lo es de todos los recursos, porque, sobre todo en el aspecto preventivo me refiero, no tanto en los otros aspectos que luego se manejarán, pero en el aspecto preventivo, que es en el que yo me voy a detener, estamos colocados aquí. Inmediatamente surge y definimos esos pilares para contener la transmisión, que es lo que nos ha movido y nos sigue moviendo también hoy. El manejo de los casos, esto era vital, cómo hacer el diagnóstico y cómo rápidamente lograr su aislamiento para frenar la transmisión, el seguimiento y cuarentena de los contactos, esto fue bien importante y con seguridad social, Juan Antonio luego podrá extenderse, generó esa definición de bajas por caso, por contacto, que ayudó tanto a frenar la transmisión. Las medidas de prevención y control a activar en los lugares de trabajo, como hemos dicho, pues por empresarios, con la participación de trabajadores y siendo el agente el servicio de prevención de riesgos laborales, y la comunicación e implicación de la comunidad, porque el asunto o nos implicábamos todos o si no, no lográbamos el objetivo. Esa comunicación, como sabéis, una de las principales vías fue el colgar inmediatamente en la web del Ministerio todo tipo de documentos, información, conocimiento que íbamos adquiriendo. De ahí lo que siempre hemos repetido, la información está en continua revisión, como sabéis así ha sido, y periódicamente la primera vía de comunicación a todos, profesionales, pero también ciudadanos, etcétera, era el poner en la web todos los documentos que en ámbito laboral inician con este procedimiento para servicios de prevención, pero que luego pues han visto otro tipo de desarrollos, infografías, medidas preventivas para actividades y sectores económicos, instrucciones para realizar las pruebas diagnósticas, con los brotes en mataderos y personal temporero, esas guías para la prevención en estos sectores, en fin, ahí se colgó todo, sigue colgado y puede consultarse cada día, cada vez que uno quiera. Bien, en este procedimiento que diseñamos para los servicios de prevención, que en breve va a haber su versión, creo que es la número 16 o 17, la última colgada es del 16 de julio de este año, ahí fue donde fuimos colocando las medidas de carácter organizativo, de protección colectiva, de protección personal, conceptos tan relevantes como el de trabajador especialmente sensible, concepto que viene, ya sabéis, de la normativa de prevención, pero que en materia sanitaria, en la salud pública, estábamos manejando el concepto de vulnerabilidad. Bueno, pues uniendo vulnerabilidad y nivel de riesgo, llegamos a esta definición de trabajador especialmente sensible que tanto ha ayudado también. Por supuesto, todo lo que se refiere a cómo detectar, notificar, estudiar y manejar casos y contactos, apartados sobre los estudios de cribado y fundamentales la colaboración de estos servicios de prevención en la gestión de la incapacidad temporal y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, garante del cumplimiento de las medidas en los lugares de trabajo.
Algunas cuestiones, porque no quiero detenerme, porque esos documentos los conocéis y las medidas, pero algunas cuestiones relevantes que hoy, a toro pasado, sí nos tienen que llevar a reflexión. Vivimos al principio lo que he denominado aquí la crisis de los 60. Imagino que recordáis cómo al principio de la información que teníamos de las primeras series de casos chinas, una cuestión de vulnerabilidad era la edad y se definía, porque así impactaba más el virus, en las personas mayores de 60 años. Pero esto provocó, como sabéis, la atención a la casuística, a todos los casos, contactos, etcétera, provocó que incluso, como recordaba la directora en el caso de sanitarios y sociosanitarios, que llamásemos a personas jubiladas. Y por otro lado, en determinados lugares de trabajo, de los esenciales, claro, los demás estaban confinados, se pedía que por esta vulnerabilidad con la edad, estas personas fueran a casa como trabajadores especialmente sensibles. Fueron momentos de una gestión dura, porque ahí fue donde construimos la tabla que os mostraré de gestión y unión entre vulnerabilidad y nivel de riesgo, porque no casaba muy bien. Llamar a jubilados y en otros sectores considerar especialmente sensible a una persona mayor de 60 años. Tuvimos la crisis de los EPI, no me detendré porque en este foro creo que es perfectísimamente conocida. Tuvimos muchísima cuestión en el mundo laboral con los test rápidos de anticuerpos y los estudios de cribado, que como sabéis no funcionaban y sin embargo fueron altamente promovidos en determinados sectores y por determinados grupos. Tuvimos con mucho éxito esta colaboración en la gestión de la incapacidad temporal que os decía. Yo creo que ha funcionado muy bien esa conjunción y esa coordinación entre autoridades y agentes de la administración y servicios de prevención de riesgos laborales. Se colaboró con mucha satisfacción con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, salvados los problemas iniciales, sobre todo en eso de es de salud pública o de laboral, cuándo actúo yo y cuándo puedo actuar o tengo que llamar a mis colegas inspectores sanitarios, etcétera. Y vivimos momentos tensos, como sabéis, tras la desescalada con los brotes, donde también la pandemia ha servido para que aprendamos un montón de cosas. Esto ya lo sabíamos, pero los brotes en mataderos y en temporeros hicieron que se pusiera de una manera flagrante sobre la mesa, por si alguien no se había enterado, que además de las condiciones del trabajo y esa parcelación de los escenarios de actuación, digamos, pues no tenemos éxito si no hacemos esa visión holística. En ellos eran las condiciones de trabajo que se unían a las de vida, las que provocaban el desaguisado que como sabéis, vivimos el verano ¿no? El anterior, el 2020. Bien, para lo de los 60, como os decía, lo de los mayores de 60, hicimos este trabajo de definir al especialmente sensible como la unión entre la vulnerabilidad personal y el nivel de riesgo de trabajo. Y produjimos 2 guías de actuación para esta gestión que, como lo conocéis, imagino, si no luego habrá ocasión de detallar, no me detengo mucho, pero provocaron estos anexos que imagino conocéis, donde efectivamente dimos como una matriz para decisión, definiendo estas cuestiones, estos aspectos de vulnerabilidad personal, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, lo que vimos también la edad, por supuesto aquí, mayores de 60 años, pero todo ello necesariamente unido al nivel de riesgo, desde un nivel de riesgo 1, similar al comunitario, al nivel sería mi caso, por ejemplo, yo soy sanitaria, cumplí 60 años en la pandemia, pero trabajo en este despacho desde donde me veis. Entonces yo estoy aquí, tengo un nivel de riesgo 1 respecto a la exposición al SARS-CoV-2. Nivel de riesgo 2, 3 y el 4, el más elevado, que es aquel donde este profesional debe realizar maniobras generadoras de aerosoles, por ejemplo. Y en función de eso se genera como este semáforo que nos dicta las medidas a tomar hasta la última, más importante, que es ese cambio de puesto de trabajo o, si no es posible, tramitar esta incapacidad, esta IT, como trabajador especialmente sensible. Pero ya veis que aquí tenemos un algoritmo de decisión. No todos los casos mayores de 60, no todos los casos de hipertensión deben
obtener esta incapacidad. Esto lo hicimos para ámbito sanitario y sociosanitario y para el resto de sectores. No me detengo, si queréis luego nos detenemos más. Respecto a la crisis de los EPI, como sabéis, hicimos anexos con la ropa de protección, que la conocemos, que hay que utilizar, pero también generamos una información porque vimos alternativas y quisimos así compartirlas en situación de crisis de escasez de equipos, planteando varias alternativas, están en los anexos, estuvieron, de este procedimiento, en función de, por un lado, el nivel de riesgo y por otro lado, la disponibilidad de estos equipos, tanto para mascarillas como, estos son otras alternativas de alargamiento de la vida, del EPI, etcétera, como para la ropa de protección y los guantes, por ejemplo. No entro a detalle porque os imagino conocedores de ello y no quiero aburrir, prefiero la visión global. Bien, a partir de ahí, como os decía, otra cuestión muy relevante, aquí os muestro la evolución de los brotes desde que se creó el sistema de notificación de brotes en junio 2020, pues como veis, entre junio 2020 y el de 2021, se comunicaron 55.824 brotes con 414.000 casos, siendo el 12,5% de ellos asociados al ámbito laboral. Y si veis aquí, este pico en la línea azul que corresponde al número de casos, las columnas son los brotes, este es el pico de temporeros y mataderos que luego generó, como sabéis, un conjunto de actuaciones coordinadas, autoridades sanitarias, laborales, inspección de trabajo, en ocasiones con ayuda de policía incluso, que afrontó y abordó de manera global, porque si no, no se resolvía, las condiciones de trabajo de estas personas, pero también las de vida. Vimos que vivían en alojamientos compartidos, transportes colectivos, etcétera, en fin, un conjunto de condiciones que exigían un abordaje holístico y aquí se movilizó y se hizo por todas las administraciones y luego la evolución, como vemos, fue diferente. La cuestión de la IT, que no me voy a detener, pero quiero en esta imagen mostraros cómo de relevante ha sido y en ese capítulo de medidas sociales, de protección social de las personas trabajadoras, aquí tenemos representado en color naranja fuerte las ITs por caso, por infección, y en naranja más clarito en las IT por contacto, en la primera onda, la desescalada, la segunda, la tercera, habiéndose concedido estos 4.180.000 entre el 15 de febrero y el 1 de mayo relacionadas con COVID. Hay, curiosamente, en esta protección social tan importante que se ofreció y que tuvimos la suerte de activar para las personas trabajadoras, ha habido diferente comportamiento en esa relación caso-contacto en función del momento en el que nos encontrábamos pandémico. Y esto es bien también interesante e importante de estudiar y conocer, al mismo tiempo que hemos comprobado que es un sistema que, además de garantizar la protección social, sirve también para sistema de vigilancia de lo que está pasando en los lugares de trabajo. Finalmente, porque no quiero consumir mucho tiempo, quería resumir diciendo, me quedan un par de pantallas de vacunas y long COVID, pero quiero pararme aquí con esta parte de datos, haciéndoos estas consideraciones. Nunca antes en la historia, nunca, los esfuerzos realizados por la comunidad científica y las administraciones habían permitido avanzar tan deprisa. Esa fecha que os decía de la secuenciación del genoma, allí en enero 2020, pues imagino que sabéis, pero es así de impactante, a los 66 días de secuenciado el SARS-CoV-2 se estaba pinchando la primera vacuna a una persona, a los 66 días de secuenciado. Esa colaboración de toda la comunidad científica, de todas las administraciones y del público y privado ha permitido este avance tan veloz como el que hemos vivido. Hemos demostrado, desde mi punto de vista, una alta capacidad de respuesta a situaciones difíciles, aunque, por supuesto, estamos pensando en las necesarias mejoras que todos los sistemas tenemos,
Todos hemos sufrido en primer lugar, en ámbito sanitario, las políticas de austeridad, por ejemplo, con escasos recursos para hacer frente a semejante tsunami que hemos vivido. Entonces, lógicamente, los que estamos dentro, pero todos desde fuera, también hemos visto esas mejoras necesarias que tenemos que reflexionar e implantar. En lo que consideramos ahora, en estos momentos, una magnífica ocasión para reflexionar conjuntamente sobre esas debilidades y cómo buscar vías para superarlas. Quiero poneros dos pantallas últimas sobre en lo que más estamos inmersos ahora, que es la vacunación, que como sabéis también tuvo en cuenta el mundo laboral, en el sentido de que valorando riesgo de exposición al virus, transmisión, enfermedad grave y muerte, impacto social y económico negativo, factibilidad, aceptabilidad de la vacunación, además de pilares éticos, pues como sabéis ahí se han priorizado, se han diseñado grupos, se han denominado en la estrategia grupos priorizados y sabéis también cómo el personal sanitario y sociosanitario de primera línea estuvo en la primera etapa para ser vacunado. En otras etapas posteriores, en otros grupos, fue el resto de personal sanitario y sociosanitario. Y en el grupo 6 también incluimos al personal de urgencias y emergencias, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otro personal fundamental que vimos para la continuación del funcionamiento de la sociedad, el personal docente, para ese adecuado funcionamiento. Tenemos, esto no lo vais a ver, pero tampoco importa, se puede consultar y os lo muestro. Estas son las cifras de vacunación de personal sanitario y sociosanitario. He puesto esta pantalla para llamaros la atención, que ya lo conoceréis, pero sobre este que llamamos aquí RegVacu, el registro de vacunación, que permite el acceso y conocimiento de las dosis de vacunas que se ponen, a quién, por edades, tipo de vacuna, etcétera, y qué es lo que venimos monitorizando para las recomendaciones que ahora vivimos, pues de tercera dosis, de dosis de recuerdo o de coberturas según colectivos, que es lo que nos está acercando a lograr esa prevención que buscamos. Y finalmente la última pantalla, lo último en lo que estamos trabajando, que lo quería también compartir, es, como sabéis, en el COVID persistente o long COVID. Afortunadamente ya tenemos una definición, la OMS acaba de publicarla, tenemos la codificación del síndrome, vamos a incorporar en la próxima actualización del procedimiento esta necesidad de adaptar los puestos de trabajo en función de las limitaciones para las personas con long COVID que se reincorporen al trabajo, de la misma forma que el servicio de prevención y que establece la ley de prevención de riesgos laborales para cualquier vuelta al trabajo después de una baja por un problema de salud. Están ya definidas esas bajas laborales y se va a continuar, como no puede ser de otra manera, la investigación. El Instituto de Salud Carlos III lo ha incluido en sus líneas y hay cohortes definidas para seguir y estudiar. Y, por supuesto, el apartado comunicación con infografías y comunicación a la sociedad de en qué consiste este síndrome y cómo vamos a seguir estudiando. Bueno, yo hasta aquí quería dar esta panorámica global, no sé cómo voy de tiempo, espero que bien, y a la espera de si queréis que nos detengamos en algún aspecto concreto.